Hola muchachas, yo no sé qué estaba pasando, pero decía que estaba en otra sesión y que estaba en otra sesión y total no sabía cómo fregados arreglar lo que tenía que arreglar. Y bueno, ya cerré la otra y volví a abrir esta y ya las estoy viendo a ustedes. Ay, gracias, gracias, gracias. Qué bueno que están aquí. Hola Blanca, muchas gracias. Ya aquí estamos, listas. Qué hermosas. Pues, ¿quién sabe qué habrá pasado? Porque según esto, pues es la misma liga y pues ya es, pues digo, ya estamos en noviembre y estaba terca, pero terco el Zoom que yo estaba metida en otro meeting. Déjenme apagar esa luz, Ujú. esta luz, no me tardo nada. Bienvenida, viajera, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Ya No te se pasó el jet puede. lag, ya todo, aterrizada y todo. No, hombre, fíjese que no me puedo quitar unas calenturas. Regresé con algo de allá pues del Tíbet. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, todo bajo control, viendo las fotos y viendo los regalitos, no le hace. Así que muy Súper. bien, ya se imaginarán qué cosa tan hermosa andar en el base camp. Eso yo creo que fue la cereza totalmente del pastel. Vimos cosas muy bonitas, pero nada como el Everest. Nada, nada, nada como el Everest. Aquí debe andar Olivia, aquí está. Olivia Sí. Reynosa fue mi compañera de habitación y pues híjola, yo creo que, digo, no, no, no sé, ¿verdad? De ella personalmente, pero yo creo que sí va a ser como inolvidable, ¿no? El haber estado enfrente del Everest y poder ver pues un atardecer y también al día siguiente vimos el amanecer. No, 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 o sea, Y estuvo padrísimo, padrísimo. La verdad que fue una súper experiencia y como tú dices, se siente una emoción que no, pues que no lo puedes explicar. La verdad es que es algo imponente, muy, muy padre. muy pesada la Sí, altura pegaba, ¿verdad, Olivia? sí, 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 claro que pegaba. Si en lo planito me pegaba, ahora en la altura peor. Sí, sí, estaba tremendo, nada más que ahí en así como vender Coca-Colas o vender panecitos o lo que sea, así en vending machines, te venden el oxígeno personal. Entonces, Ujú. pues ya, compras tu oxígeno, te lo dan como si fuera una lata de coca, así, tú ya lo agarras y ya tú te administras. Entonces, eso pues en otros años no existía y ahora pues es una ventaja totota porque ay, renuevas el resuello y se te quita el Ujú. dolor de cabeza, te dejan de hormiguear las manos y bueno, y había otros muchachos mucho más jóvenes que nosotros que traían las cánulas así como en los hospitales y el tanque, o sea, nunca se lo quitaron. Y nosotras de tercera edad y de 50 para arriba, ahí nomás nos lo administrábamos, no, no, no andábamos conectadas todo el tiempo, pero bueno, voy ya, según yo ya estoy compartiendo. Se supone Sí, que ya, sí, ¿verdad? Ahí ya tienen ustedes algunos datos de Salman Rushdie. sí, ya. Perfecto. Pues entonces, ¿qué les parece? Muchas de las personas andan de viaje, muchas andan aprovechando pues este fin de semana, ¿no? Que va a ser el Día de Muertos, entonces varias andan en Oaxaca, otras andan en Janitzio, bueno, no Janitzio, Páscuaro y ya más otros días Janitzio. Total, algunas de las personas se reportaron y lo van a ver por YouTube. Pero nosotros aquí estamos, encantadas, bienvenidísimas todas, y vamos a tratar ay,
de sacar lo más que se pueda de esta sesión. Fíjense que les voy a platicar, ¿no? Lo más que pueda para poder, pues, abrazar, digamos, ¿no? Alguna de las obras de Salman Rushdie. Mi elección, porque realmente es de mis novelas favoritas, es El último suspiro del Moro. Esta es la quinta novela de Salman Rushdie. Nada más que de él también es muy recomendable, pero muy recomendable, una anterior que se llama Vergüenza, Shame. Eh, uf, eh, Les podría decir hasta frases así que me quedaron a través de muchos años, pues este hombre es de 1947, él desde los 80s, o sea, hace 45 años, 43 años específicamente, él empezó a tener éxito, no es que ahorita no esté ganando o que ahorita lo estemos descubriendo. Eh, la figura del autor para cuando escribió ya en los 90 El último suspiro del Moro, que como les digo es uno de mis libros favoritos, ya era una figura como muy armada por los medios, no tanto armada por él o por su literatura. Entonces vamos a tratar de platicar en esta sesión, pues claro, digo, un poquito, ¿verdad? De lo que es el libro, esperando que ahí lo pongan en la lista, o si ya lo leyeron, pues con lo que veamos esta clase, redondear un poco la impresión que tuvieron o las sensaciones que tuvieron cuando leyeron el libro. Pero sus libros más famosos son famosos por controversiales, son famosos por cuestiones circunstanciales, ajenas totalmente a la literatura. Entonces, eh, la, la situación que envuelve a este autor sí es muy peculiar, realmente es muy peculiar y persiste. Ahorita digo, voy a, voy a verlo así, pues cronológicamente, esperando contarles cosas nuevas. Pero las lecturas de él, cada vez que se supone que están ya que son como viejas, ¿verdad? Pues de los 80s y los 90s, algo sucede, híjola, algo malo sucede, no crean que cosas buenas, y le dan otra vez vigencia. Entonces, vamos a descubrir o redescubrir a este autor y vamos a platicar un poco de El último suspiro del Moro, 596 páginas y según Amazon, medio kilo de peso. No sé si es cierto o no es cierto, pero pues sí, es un ladrillo, ¿no? Ese es un ladrillo. El nombre de Salman Rushdie, pues es real. Él se llamó, su nombre completo es Ahmed Salman Rushdie. Nada más que hay una anécdota así medio especial, porque el papá del autor escogió su apellido. Sí, es un apellido que nada más tiene estas dos generaciones, ¿no? La del papá del autor y la del autor. Y lo escogió de este filósofo que en el occidente le llamamos Averroes. Lo escogió como un alma libre, como un alma, por ser un alma libre, por ser un alma universal. Les comento esto nada más para que nos demos cuenta de que no es que Rushdie haya sido eh, producto de una mutación genética. No, él sí es un genio de la lingüística, de la narrativa, sí lo es,
pero le tocó un momento específico eh, que fructificó, ¿no? Esas circunstancias tuvieron un terreno muy fértil, muy, muy, muy fértil, y pues nos regaló a la humanidad uno de los escritores más premiados, más reconocidos, más leídos, cuando menos en el mundo de habla inglesa. Nosotros tenemos la suerte de que muy rápidamente hubo traductores en España, no Latinoamérica, pero bueno, nosotros podemos leer en un castellano maravilloso. Ahorita vamos a platicar específicamente del traductor del último suspiro del Moro. Entonces, este señor Ahmed Salman Rushdie sí nació en Bombay, que es una ciudad increíblemente cosmopolita, y fíjense que nació el 19 de junio de 1947. Entonces, estamos hablando que él nació como el país, ¿sí? Él va a ser parte de este nuevo país que nosotros conocemos como India. Él es escritor y es ensayista, sí. Es escritor de novela y de cuento, sí. Y definitivamente, pues muy rápido o desde su segunda novela, no desde la primera no tuvo éxito y a él le molesta, él considera que nunca debió haber sido publicada y no ha querido que se traduzca a otros idiomas, etcétera. Pero desde su segunda novela ya fue claro que le estaba aportando algo al mundo de la literatura. Ahorita vamos a discutir un poquito eso de que trabaja realismo mágico. Vamos a discutirlo un poquito porque en cualquier artículo que ustedes lean va a surgir esta situación de que es parte del realismo mágico. Eh, mm, Denme oportunidad de disentir, denme un poquito de oportunidad de poner en la mesa algunas ideas y cada una de ustedes pues tomar una decisión o formar una opinión. Cada una de ustedes va a decidirlo. Le doy la bienvenida a las personas que están entrando, ya son 9 personas las que están conectadas. Me da mucho gusto poder saludarlas. Em, Él va a nacer en Bombay, sí, nada más que su familia y las comidas que acostumbraban en casa y la forma de ver a las demás personas de la ciudad fue un poco diferente, porque la familia procedía de Cachemira. Ustedes recordarán que pues Cachemira tiene su historia y tiene sus ímpetus de independencia que obviamente no se han logrado. Tienen un orgullo muy específico en cuanto a la riqueza económica y también pues riqueza de historia. Entonces, digamos que Cachemira es como decir, no sé, catalanes en España. No vascos, no vascos, pero sí catalanes en España. Creció en un mundo musulmán, sin duda, pero sí hay que hacer como una diferenciación. Una cosa es estar dentro de un barrio musulmán con una cultura musulmana, donde el calendario de actividades cotidianas a tu alrededor es musulmán en el sentido de los ayunos, en el sentido de las costumbres, de vestimenta, de diferencias entre hombres y mujeres, entre jerarquías sociales, etcétera. Y otra cosa es que tú tengas una práctica de la religión, del Islam. La familia de este señor Rushdie sí vivieron tanto hombres como mujeres, vivieron en una cultura musulmana dentro de esta ciudad sota, ¿verdad? Que es Bombay.
pero no fueron practicantes, no eran creyentes, no eran personas devotas, que en el Islam pues es eres o no eres, no, no es de que, ay, es que no es tan piadoso, no, en el Islam eres o no eres. Y si eres, pues a lo mejor eres más piadoso o practicas más rigurosamente los rituales y la ley que otros, ¿verdad? Pero es, ¿eres o no eres? Ellos no eran. Salman Rushdie se cataloga no solamente como no musulmán, sino se cataloga como ateo. Entonces, imagínense nada más la forma en que él puede ver el mundo en la India. Estamos hablando, y es Bombay, no, no, no es Delhi, no es, ¿cómo se llama? El sur, no, 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 no es la ruralidad, es Bombay. Entonces, si tú te consideras de adolescente y luego pues ya permaneces, ¿no? Con esa ideología, imagínense lo que es estar en ese mundo hinduista, ¿sí? Politeísmo, rituales, exorcismos, sortilegios, una mitología, ¿verdad? Complejísima con respecto a las relaciones entre los dioses y las diosas, las diferentes manifestaciones, los diferentes avatares, las diferentes edades de las humanidades, los castigos, los premios, eh, eh, como una mayoría, ¿no? Una mayoría que rodeaba a las pequeñas comunidades musulmanas, principalmente si nos ponemos a recordar que pues muy rápidamente después de la independencia de la India, pues vino la partición, ¿verdad? Primero Pakistán, luego Bangladesh y qué bárbaro, las segregaciones, las migraciones, ay, qué bárbaro, la cantidad de abusos, bueno, todo lo que ya hemos oído y lo hemos visto acerca de este arrancar, ¿verdad? A los musulmanes de lo que era el subcontinente y localizarlos pues en las partes superiores que se volvieron países, ¿no? Pakistán y Bangladesh. El papá de este muchacho era un hombre de negocios, tuvo una vida acomodada, el papá de Salman, y él, el autor, Salman Rushdie, también tuvo una vida acomodada. Los dos, tanto papá como hijo, fueron egresados de Cambridge. No sabemos cómo le fue al papá en su mundo de estudiante extranjero que sí habla inglés, pero con un acento muy, pues yo creo que reconocible, ¿no? Hasta nosotros en nuestro momento es fácil reconocer a alguien que procede de la India, aunque nos esté hablando inglés. No sabemos cómo le fue al papá, pero sí sabemos que en el primer intercambio que tuvo Salman, digamos, en la preparatoria, que fue un internado, por supuesto. Él lo dijo y además pues lo expresó en diferentes personajes de sus novelas, sí fue muy discriminado por lo que ustedes quieran, por su tono de piel, por su forma de hablar, por su procedencia, por su posibilidad, ¿no? De que lo veían y pues no sabían si era hindú o musulmán, pero pues sabían que anglicano no era, ¿verdad? O sea, el extranjero que viene de la India, nunca vas a pensar como primera opción que profesa, ¿no? Anglicano, episcopal, pues lo que crees es que profesa alguna religión del país de donde proviene.
él sufrió y al parecer no tuvo muchas herramientas para defenderse. La segunda vez que estuvo ahí, ya logró su licenciatura y una maestría en historia. Esto sucedió en 1968, apenas 21 añitos. Sí, apenas 21 añitos de edad y él ya era egresado de Cambridge y empezó su especialización en temas islámicos en general, no solamente de la India. Otra situación que es interesante para pensar por qué tuvo tantas libertades intelectuales este autor dentro de su casa, ¿verdad? Es que su mamá era maestra, o sea, manejaba libros, manejaba ideas, ¿no? Por decirlo. Y desde el principio fue bilingüe. Esta idea de ser bilingüe nos lleva a esta, pues como tendencia o esta nueva conciencia que por cada lenguaje que hable una persona es un mundo diferente que está habitando. Yo creo que sí, ya lo habían oído esta nueva manera de eh, eh, clasificar las habilidades que le proporciona un nuevo lenguaje a una persona. Cada lenguaje, por lo que significan, lo que denotan, lo que connotan, la palabra, la construcción gramatical, los slangs, ¿no? Los modismos de cada lenguaje te hacen voltear a ver al mundo de diferente manera y te hace ver el mismo objeto de diferente manera, porque va a tener relaciones con su entorno, con su realidad, con su utilidad, con su función, con su historia. Inclusive si está en femenino o en masculino, dependiendo del lenguaje, es una realidad diferente. Y en nuestro momento de posmodernidad a punto de acabar, pero bueno, al final de cuentas, posmodernidad, cada lenguaje es un mundo vivido de manera diferente por el hablante. Él desde un inicio tuvo esta dualidad, hablar un inglés de una otorgado, ¿verdad? Por un imperio, otorgado con una ah, carga colonialista imposible de negar, imposible de filtrar, ¿sí? Y tuvo un urdu, que es al final de cuentas en sí mismo, hacia adentro del subcontinente, pues es un idioma imperialista, ¿sí? Que implica una élite, implica una lengua franca, que no todo el mundo está de acuerdo y que además no todo mundo habla, no todo indio habla el urdu. Entonces, la mera circunstancia de los idiomas que se hablaban en esa casa para una mente como la de Salman Rushdie, donde puede crear universos, ¿sí? Donde puede hacer relaciones entre planos conceptuales tan, pero tan disímiles como pudiera ser los lenguajes que aprendió en su casa y los niveles de imperialismo o de colonialismo en un país, pues es algo que para este señor Rushdie era algo natural, era una situación entendible, totalmente inherente y
Si unimos esta situación a la discriminación que, pues por lo visto todavía no les perdona, ¿no? A pesar de que ahorita ya tiene su buena cantidad de años, ¿verdad? Todavía no les perdona a los ingleses. Si unimos esta dualidad inglés-urdu con la dualidad que él tuvo al poder pagar su internado, al poder hablar el mismo idioma que los otros internos, al poder ser parte, ¿no? Del Commonwealth y de lo que quieras, eh, lo pudo hacer porque él se maneja de esa manera. Él arma como constelaciones que están funcionando en un solo firmamento, pero esas constelaciones él las puede nombrar, él las puede interrelacionar, a pesar de que ustedes lo han de saber, no es literatura, pero las constelaciones no son conjuntos de estrellas, son patrones que nosotros creamos visualmente y nombramos, les damos nombre, no son conjuntos en sí mismas. Así siento que este Rushdie piensa de esa manera, ve las cosas en un plano, pero de veras grandísimo en el tiempo y en la geografía, y él puede tomar ciertos puntos, ciertos datos, darles una forma y crear algo así como pues una constelación que nosotros en nuestro mundo y en nuestros ojitos, si nos dicen, mira, ve, fíjate en estas cuatro estrellas, ves que tiene una colita, mira, parece un cometa. Y bueno, pues vemos para arriba y sí, ¿no? Pues vemos el cometa y luego nos dicen, es que es la osa mayor y el cometita es la osa menor. Ah, Chihuahua. Chihuahua. No, no me lo puedes platicar un poquito más despacito. ¿Dónde están los dos osos? Te muestran el dibujo y dices, bueno, ok, te voy a creer porque me lo estás diciendo, pero ahí no hay un oso, no hay un oso, ni osa mayor ni osa menor. ¿Y qué te dice el astrónomo? Bueno, es la forma en que aprendimos a ver el firmamento que nos enseñaron los antiguos. Ok, para leer a Salman Rushdie, mi forma de explicarlo es eso. A lo mejor sí necesitan, ustedes pueden ver en la lectura las cuatro estrellitas y la colita y decir, pues sí, ahí está un cometa, pero luego un crítico, un maestro de literatura, una entrevista del señor Rushdie, pues les tiene que decir, sí, nada más que no es un cometa, es una osa. Pues platícamela tantito. Y ya platicada ya la aceptas, ¿no? Ya platicada, pero no es tan facilito, no es una cosa como naturalita, ¿no? De poder captar qué es lo que nos está mostrando en un capítulo o en la novela completa, es difícil, sí es difícil. Cuando les platiqué de 100 años de soledad, les comentaba, no es difícil, simplemente es densa. Lo único que necesitan es tener un papel y un lápiz e ir viendo quién es quién y ya con eso 100 años de soledad no se les va a hacer difícil. Bueno, esto no se aplica. Esto no se aplica con el señor Rushdie. Es mucho más severo el trato que nos da el señor Rushdie a los lectores. Entonces, ni modo que les aconseje porque éticamente, moralmente y legalmente sería inadecuado. Pero, pues pudiéramos pensar que en vez de papel y lápiz, pues pudiéramos así como un peyote, un LSD, unos hongos y dejar que fluya. Pues sí,
pero yo no se los puedo recomendar, ¿eh? No, ustedes y yo somos personas decentes. Mejor nos vamos a limitar a tomar clases del señor Rushdie y leer sus obras, ¿eh? Ya saben, lo de qué, el consejito, eso no, no, no. Vamos a hablar tantito de las dos novelas más famosas y controversiales de el señor Rushdie. ¿Por qué? Porque sí quisiera, por favor, que entendiéramos el tipo de personalidad mundial, el tipo de personalidad en un mundo no literario que ya tenía el autor cuando escribió El último suspiro del Mor. Sí, entonces, denme tantito oportunidad de platicarles. Ay, Dios mío. Dos son sus novelas controversiales, Los hijos de la medianoche y Los versos satánicos. Obviamente la segunda mucho más controversial que la primera. Los hijos de la medianoche fue escrita 79-80 y ya fue publicada en 1981. Idioma original inglés. Este señor Rushdie escribe en inglés. La novela narra la historia de un niño con poderes paranormales. ¿Cuáles son esos poderes paranormales? Es telépata. Entonces, bueno, pues ya desde ahí empieza una ruptura muy, pero muy importante, porque la telepatía, pues claro que implica canales de comunicación fuera de tiempo, fuera de espacio, ¿verdad? No tienen que estar cerca, fuera de la necesidad de que se transmita el sonido. Ya con eso se rompe una de las características más importantes de la narrativa. Tiene que haber un medio. Si yo hablo como personaje con otro personaje, pues tiene que haber o sonido, o señas, o letra, ¿verdad? Tiene que haber un medio. Es una regla que no podía haberse roto pues por siglos o milenios. Bueno, pues si el protagonista tiene estos poderes, pues este señor de un plumazo, ¡oh!, rompió con una de las características más importantes de lo que significa el diálogo o la comunicación entre personajes. La otra situación es que este niño nace exactamente así, exactamente, lo hace patente, ¿no? Por eso se llaman los hijos de la medianoche, en el momento exacto de la declaración de independencia de lo que es la India. Si nosotros vemos lo que sucede o leemos, porque bueno, pues estamos ante una novela escrita, ¿verdad? Leemos claramente el trasfondo de la novela es la transición de la India, ¿sí? A su independencia, pero también a la partición. La partición, pero por más que nos digan que Rushdie es ateo, no tiene nada que ver tu creencia en el Islam para poder entender las pérdidas económicas, sociales, políticas, emocionales, familiares, las pérdidas que sufrieron las personas, las familias, las comunidades musulmanas a causa de la partición. Primero Pakistán, ¿verdad? Esto es de 1981 y solamente platica de esta como extracción, ¿no? Así como arrancar algo que pertenecía, estaba totalmente integrado. Se arranca y se pone a fuerza en un espacio geográfico pues norteño, exterior,
no desarrollado, terrible, ¿no? Terrible, realmente, realmente terrible. Cuando decimos, bueno, cuando leemos, ¿verdad?, acerca de qué es lo que está pasando en esta novela, saltan dos conceptos, dos: literatura postcolonial y realismo mágico. Saltan dos conceptos. Quisiera platicarles de los dos conceptos antes de platicar un poquito más acerca de esta primera, ¿no? Los hijos, bueno, hijos de la medianoche. La literatura postcolonial es todo un tema que ya tiene 75, 80 años de estarse trabajando, estudiando, eh, inventando, reinventando. ¿Por qué? Porque cuando un país se independiza del otro, se tarda muchísimo los pobladores en poder hablar, en poder pensar de manera que hubiera pensado esa población si siempre hubieran sido independientes o si ellos hubieran sido los colonizadores de la otra situación. Muchas de las palabras, muchos de los conceptos se tienen que reevaluar porque ya el referente ya no puede ser, en el caso de la India, el Reino Unido, ya no puede ser Inglaterra, ya no puede ser la corona. Cuando se habla de una literatura postcolonial, así como se los estoy diciendo, se está inventando una nueva connotación de las palabras. Connotación. No se inventa un nuevo idioma, no. Lo que se inventa es el nuevo significado. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? De ahora en adelante, cuando yo digo la reina, tengo que decir cuál reina. Porque antes solamente había una reina, la de nosotros, porque nosotros pertenecíamos al Reino Unido como India, pero ahora ya no pertenecemos y hay muchas reinas en Europa. Bueno, no muchas, pero hay varias reinas en Europa. Ya no es la reina, ya no es ellos y nosotros. Antes ellos eran los ingleses, nosotros éramos los que estábamos aquí en la India. Ahora ellos es cualquier gente que no esté en la India. Ese tipo de reeducación sí se da en las escuelas. En la India específicamente se hizo un trabajo espectacular, pero espectacular, a través de los medios masivos de comunicación. No había dinero para nada, pero sí había dinero para producir programas de televisión, programas de radio, ¿sí? Y se creaba nuevos discursos, se recordaban personajes ya totalmente autóctonos, totalmente propios, que iban a sustituir a los héroes, a los escritores, a las frases, a los chistes, al tipo de vestimenta, a lo que se espera de las reacciones. Los miedos ya tendrían que ser diferentes porque hay leyes nuevas, hay instituciones de control nuevas, diferentes, propias, ¿sí? Esta literatura postcolonial es literatura adoptada por cada una de las entidades, vamos a llamarle países,
que lograron independencias a partir de la Segunda Guerra Mundial. Luego va a haber otra ola de postcolonialismo, ¿verdad? Con las cuestiones en África. Es otra ola. La primera ola va a ser cuando se desarmó el imperio británico. Específicamente, este señor Salman Rushdie va a hacer un trabajo espectacular porque va a voltear el papel de la relación entre la India y la Inglaterra, porque pues suceden las cosas en Londres, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero que va a voltear las cosas? Bueno, en varios de sus libros, las personas de la India van a Inglaterra y al estar en Inglaterra, estar en la isla, ven con ojos críticos, casi, pues como ¿cómo se llama? De autopsia, ¿no? Las costumbres, la corrupción, la doble moral, eh, el racismo, la discriminación, el elitismo, etcétera, etcétera. Cosa que cuando tú eres el que está abajo, si los ingleses están en tu país y ellos son los que están, pues gobernando y construyendo y mandando y castigando, no es tan fácil, no. Pues tú lo único que ves es, tú como indio, lo único que ves es la fracción de los 10, 100 o 1000 británicos o escoceses o como tú le quieras llamar, ingleses, que están cerca de ti. No puedes realmente criticar la sociedad. Ellos vinieron a tu sociedad. La literatura postcolonial es así como una medalla al mérito y Salman Rushdie lo hizo de una manera demasiado acelerada, demasiado rápido, porque es un gran cuentista, es realmente un gran narrador. Su imaginación es simplemente inaudita la forma en que él juega con nosotros, porque es un juego a ver quién cuenta la mentira más grande. Sí, así es como yo siento al señor Rushdie. Vamos a sentarnos y a ver quién cuenta la mentira más grande. Y en esta idea de la mentira más grande y el juego que todos jugamos es donde se le cataloga como realismo mágico. Y aquí es donde yo tengo ciertos problemas. Cuando nosotros pensamos en realismo mágico latinoamericano, al ser nosotras latinoamericanas, pues sabemos muchas cosas con respecto a creencias naturalitas con respecto a cuestiones sobrenaturales. No tienen ni que ser muy supersticiosa para tenerle miedo a la llorona. Sí, no es como que tengas que ser la persona más, pues así, supersticiosa del mundo para no querer salir a las calles de Guanajuato a medianoche y oscuras, ¿no? Pues capaz que te sale la llorona, ¿no? Y mejor pues ya te quedas por acá. Que si la monja, que si se movió tal cosa, que si los espíritus chocarreros, que si, ya saben ustedes, son cositas que no te sitúan en un plano ni de ignorancia, ni de fetichismo, ni de esoterismo, ni de brujería, pero son cositas que las traes dentro porque alguien te lo dijo de niño y pues ya se quedó como infiltrado, ¿no? En tu ser. O muchas personas a tu alrededor sí creen en ellos, aunque sea como broma. Eh, si nosotros entendemos esta situación de cruces entre el mundo físico y el metafísico,
de una manera increíble, natural, cotidiana y sin grandes consecuencias dentro de nuestra Latinoamérica. Imagínense nada más en India, en India. O sea, multipliquen los espíritus chocarreros, multiplíquenlos por 100,000. Las leyendas de demonios furiosos, pues multiplíquenlos por 30,000. Son situaciones con las que se crece, con las se vive. Recordemos que pues en la India estamos hablando de cuando él creció, pues estamos hablando de los 50 y de los 60. Apenas se estaba tratando de abatir el analfabetismo, apenas, era una lucha. Y el analfabetismo no quiere decir que abatas la ignorancia. Entonces, abatir el analfabetismo es un paso hacia la prevalecencia del conocimiento, pero es el primer paso, no quiere decir que con eso lo consigas. Entonces, la forma en que se puede hablar, bromear, la forma en que se puede eh, en que un narrador, hombre o mujer, le puede dar chispa, puede crear interés en el oyente, que el oyente puede ser tu hermana, tu cuñado, puede ser la vecina, ¿sí? No estoy hablando de un escritor, estoy hablando de las personas comunes y corrientes que pues queremos platicar y que la persona que está enfrente le interese, ¿no? Oír lo que quiero platicarle. Imagínense nada más la cantidad de expresiones, de referencias, de comparaciones, de situaciones que parecerían imposibles, pero que simple y sencillamente son exageraciones que él escucha, sabe lo que son. No te va a catalogar como mentirosa, no va a catalogar como falso lo que tú le estás narrando, porque es un acuerdo cultural que tú puedes hacer esos símiles, que tú puedes hacer esa exageración. Y la persona que te escucha en su momento, cuando le toque platicar algo, bueno, pues también tiene permitido ese tipo de licencias, por decir algo. Salman Rushdie va a llevar este tipo de costumbre, este tipo de ideas referentes a la calidad de la narración a su máxima expresión, a su máxima expresión. Y si nosotros pensamos que Macondo está repleto de situaciones extraordinarias, mágicas, peculiares, pues después de leer a Salman Rushdie, es muy difícil para mí que yo lo pueda catalogar como un realismo mágico. No puedo, no lo puedo hacer a pesar de que los libros lo digan y si me lo preguntan en un examen de alguna universidad, pues voy a poner realismo mágico, no pienso sacarme mal esa respuesta, esa pregunta, pero yo no lo puedo clasificar así. Yo lo que considero es que el señor Rushdie tiene tal capacidad para entrar a un salón de espejos y saber lo que es la fuente, la sabe diferenciar, lo que es el objeto y lo que son los reflejos. Él lo sabe diferenciar, pero lo que te platica son los reflejos. Y tú tienes que ver en algún momento, si te interesa el análisis y lo que quieres es, pues, saber cuál es el núcleo, ¿verdad? De esa verborrea, ¿no? Esa fantasía, esa cantidad de personajes y de situaciones absolutamente, pues sí, la palabra es peculiar,
pero muchas veces innecesarias. Ya dije una palabra tremenda dentro de la literatura, innecesarias. Eh, si tú lo que quieres es ese análisis, pues sí me gustaría que me permitieran este ejemplo. Lo que nos platica el señor Rushdie es dentro de una sala de espejos, no de un espejo, dentro de una sala de espejos de feria, por decir algo, lo que él nos platica es todo lo que está viendo frente a él en todos esos espejos, no la fuente, sino los reflejos. Es complicado, es entretenido, es único, sí, sí lo es. Vamos a poder encontrar, por ejemplo, en Hijos de la Medianoche, vamos a poder encontrar las raíces musulmanas de este autor, porque claramente, pero claramente, el protagonista, que se llama Salim Sinai, le narra a su esposa, al estilo de las mil y unas noches, toda su vida, la vida del protagonista. Pero ya existían las mil y una noches, ya es un clásico, ya todo mundo se sabe, bueno, a los que nos gusta la literatura, se saben las cuestiones fantásticas, las cuestiones políticas, los problemas entre los hermanos, las rivalidades, lo que hacían por amores no correspondidos, etcétera. Ya no sabemos las mil y una noches, sí, muy bien, pero esas mil y una noches, al ser un clásico de la literatura, lo que le regala al mundo, lo que le regaló al mundo fue una estructura interna, una estructura interna. Y esa estructura interna implicaba una visita, una narración y una oportunidad más de vida. Ustedes se acordarán, cada vez que dejaba sin terminar la narración, el rey, el sultán, el jeque, no mataba a Cherezada. Ustedes se acordarán de eso. En este caso de los hijos de la medianoche, ya, ya pasó la vida, ya no está salvando su cabeza, ya no está pensando que si se le acaba la narración, su esposa lo va a matar o lo va a dejar, etcétera. No es así. Pero la estructura sí la podemos relacionar de manera muy eh, simple. No necesitamos una confrontación así increíble, ¿no? Con el texto para poder definir que tiene una relación con las mil y una noches. Pero, pero, aquí es donde me gustaría que empezáramos a tratar de entender al señor Rushdie. Esta es su segunda novela. El último suspiro del Moro es su quinta. Aquí yo les pongo que toda la vida del protagonista está ambientada en una magnífica ficción, que si telepatía, que si, no sé, situaciones donde las personas son diferentes físicamente o tienen como cualidades o defectos muy sobresalientes. Pero esta ficción, una ficción espectacular, tiene tintes historicistas. Y ahí es donde sí me gustaría que lo tuviéramos como algo que no lo podemos separar del señor Rushdie. El señor Rushdie tiene su maestría en historia con especialidad en asuntos islámicos.
él con esa mente preclara que pues yo creo que le dio Alá, aunque él sea ateo, puede ver con microscopio el correr de los eslabones, de las cadenas de eventos que nosotros les llamamos históricos. Este señor lo puede ver, pero cuando yo digo tintes historicistas, es porque el señor Rushdie no hace su cadena de eventos según lo sufrió él o según la versión de los comerciantes de Bombay o según lo que le pasó a su familia y pone eslabones como muy personales, muy regionalizados, muy localizados y pues sí, el lector puede darse cuenta en qué años están o qué es lo que está sucediendo en la política nacional. Puede como darse cuenta. Muchas veces los escritores que hacen eso, principalmente en nuestro tiempo, los que cuentan historias de judíos, hasta te ponen el mes y el año y la ciudad, ¿no? Para que tú puedas más o menos, tú con Google, saber qué es lo que está pasando en el mundo y la novela, lo que te eslabona son historias muy personales o muy familiares. El señor Rushdie, los tintes historicistas, a mi juicio, no los ha dejado. Él confía y sigue confiando que el mundo sabe de la India, que un lector de mediana cultura sabe que hubo una independencia, que existió un Gandhi, que hubo un Nehru, que hubo una Indira, que hay una familia de Indira, la corrupción, la no corrupción, que hubo tal masacre, que hubo tal bombazo. El señor Rushdie confía, fíjense esta palabra, bueno, no es una palabra, es un concepto, confía en que la India tiene su propio metarrelato compartido con personas que no son de la India. Respiren, 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 respiren. Ay, ¿qué quiere decir? Que existe un metarrelato compartido con personas que no son de la India. Si decimos Gandhi, la gente piensa en un pelón con bigotes y lentes. Ese es un metarrelato. Eso es metarrelato. Si decimos Indira, pensamos en un mujerón. Luego iremos a pensar otras cosas si ya estudiamos un poquito más. Pero no vamos a pensar Indira, pues no será la de Bollywood, porque me suena mucho el nombre, ha de ser una de las artistas de ahora esta de la industria cinematográfica. No pasa eso, no pasa eso. Una persona de cultura media, no súper. Si dices Marcha de la Sal, piensas en Gandhi. Sí, no sé, hay ciertas cosas. Hay otros países que no pueden estar los escritores pensando que existe un metarrelato compartido. Imagínense un escritor sudanés, un escritor keniano, una escritora de Laos o de Myanmar. ¿Cómo va a confiar que sus lectores fuera del país van a tener alguna idea de lo que sucedió en su país en el 47, ya en el 57, ya en el 67, ya en el 77? No pueden confiar en eso. Tienen que utilizar otras herramientas.
Rushdie confía en que el metarrelato está compartido y resulta que al escribir en inglés para ingleses, ya con eso tuvo su apertura como escritor, tuvo su apertura a academias importantísimas de literatura en el Reino Unido, a premios de los más importantes y a dinero, a dinero. Vendía y vendía y vendía y vendía. Específico Específicamente con los hijos de la medianoche, vamos a tener el Booker Prize, que en aquel tiempo no era tan prestigioso. No, no, no crean que les estoy diciendo ahorita mentiritas. El Booker Prize en nuestro tiempo es más prestigioso que el Nobel, ahorita. En los ochentas era muy prestigioso, pero los Nobel todavía no había escándalos, no había corruptelas, no había nada. El Booker era importante, simple y sencillamente importante. Tuvo también otros premios dentro de lo que es el Reino Unido. Y lo interesante de esta situación, de esta primera novela, que fue reconocida como el Booker of Bookers, el premio al mejor ganador de todos los tiempos en 1993 y 2008 para conmemorar los aniversarios 25 y 40 del premio Booker. Ahí ya estamos hablando de premios de altísimo nivel. Una cosa fue el premio Booker en 1981 y otra cosa va a ser en el 2008. En el 2008 ya estamos hablando de una asociación, una institución, no asociación, me disculpo por el uso de la palabra, una institución top, absolutamente top dentro de las premiaciones de obras literarias. El, uh, en el 2003, la novela fue incluida en la encuesta de la BBC de Big Read. Ustedes se acordarán que es una magnífica, pero ay, fabulosa, fabulosa iniciativa que también está en Estados Unidos y se ha hecho algunas veces aquí en la FIL, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. The Big Read es eh, unos pequeños como panfletos, o así unos folletos, pues big, ¿no? Pero muy delgaditos, así larguitos, donde te dan, te hacen preguntas, te dan al público en general y además, pues la mayoría de las veces se regalan esos panfletos, eh, esos folletos acerca de un solo libro. De tal manera que está súper, pero comprobado, que se agotan en las bibliotecas, no librerías, porque librería significa que tengas dinero, ¿no? Para comprar, pero en las bibliotecas y pues son esfuerzos de promoción de lectura magníficos. Penguin Books añadió Los Hijos de Medianoche a la lista de los mejores libros del siglo XX. Y así nos podemos ir y nos podemos ir la importancia, ¿no? La realmente importancia de lo que es la literatura de este hombre. Son las 8:11. Ay, vamos a respirar. ¿Qué les parece si abrimos micrófonos? No sé si quisieran abrir micrófonos o nada más respiramos y no abrimos micrófonos y nos vamos a lo que sigue, como No, ustedes quieran. yo creo las dos cosas, te digo antes de que se me olvide. Ándale, dígame, dígame. Es que empecé a leer el del Moro. No Ajá. creas, no creas que llegué muy lejos porque la ignorancia no me lo permitió. Es ¡Ay, que este amigo, muñeca! espérame. ¿En qué sentido te voy a decir? No me estoy ni Ah, azotando.
Es que este amigo es un erudito en la historia de la India, indudablemente, pues. Y yo no sé absolutamente nada, pinceladas, así como dices tú, ¿no? Eh, lo superficial se puede decir, ¿no? Entonces tiene tal erudición de la historia, de la política, de lo que fue la colonia, de los que quedaron en la India, los amantes de los colonizadores, los favorecidos, los menos favorecidos. Mm, No lo he terminado el libro, pero me da mucho trabajo de eso porque no tengo los referentes, pues entonces, ¿de qué estar hablando? Exacto. Y luego él es así como parabólico, pues, ¿no? Hace parábolas y cosas. Entonces dije yo, bueno, ¿dónde la cuelgo? Pues, ¿no? Entonces me ha dado mucho trabajo. Él en las entrevistas que le han hecho a los versos satánicos, ahí deduje una parte en la que él que es un erudito en el Islam también y en la religión, en el cristianismo, en el judaísmo, bueno, se sabe todo de las religiones, ¿no? Todo lo que implica esa capa que mueve gente, ¿no? Sí, Y, y ya viendo los versos, no los he leído, viendo lo que él dice y lo que dicen, pues la sinopsis, no tiene nada que ver con Mahoma, son dos monos que andan en pleno siglo XX, pues y todo. Pero como él sabe tanto y los conoce tanto, hace esas parábolas que por allá en una mente loca de la ayatola le dio porque era Mahoma, pero dice, no era Mahoma. Go you to know, ¿no? ¿Qué es lo que quiso transmitir? ¿Qué tanta profundidad tiene todo lo que él dice? Y todo. luego, de lo único que yo conocía de Rush, porque lo conocí últimamente, cuando vi Cuchillo, como estaba delgadito, como no era un mamotreto, está, no lo he leído, Cuchillo, que es el Salmon Reyes de carne y hueso, un mono que pulula ahí en Nueva York, me encantó. Eh, Ese, eh, sí, Muñeca está hablando de un libro que se llama Cuchillo, porque en el 2022 un desconocido le dio 12 puñaladas en la cara, en el brazo y en el pecho, cuando iba a una conferencia, a una plática allá en Nueva York. Este señor desde el 2000 vive en Estados Unidos. Viaja mucho, pero vive en Estados Unidos desde el 2000. em, Él va a perder la movilidad de un brazo y pierde un ojo y va a estar muchísimo tiempo en respirador porque, o sea, 12 puñaladas, ¿no? En este espacio. Ya con la condena del hombre, porque lo aprendieron luego, y el juicio rápidamente se definió y está enfrentando 25 años de cárcel el perpetrador. Este cuchillo, pues se considera que es una de las obras más íntimas, reales, o sea, reales, sinceras, como dice en la literatura, ¿no? Honestas. Así que, qué bien. ¿Lo estás leyendo digital o te lo encontraste físico? no, el año pasado, cuando recién salió, lo compré Ah, físico ok. y Sí, lo porque de leí. repente se escasea, y si no lo tienes, pues ya, o sea, te tardas, ¿no? En volver a que haya. Y como Yo, dices, ¿no? Digo, pues es una cosita porque es como yo lo siento como un manifiesto, yo lo sentí así como, esto es no es novela, sí, obviamente no es novela. Ajá. lo que quiero decir, ¿no? Lo siento como un manifiesto. Qué bueno que ya lo leíste. Y bueno, yo veo muchas entrevistas este mono, ¿no? Y Sí, él resulta, es el video James es Bond. de Así, todo. así, Es un inglés que duele, qué bruto. pero, Me encanta, pero me gusta. vale muchísimo la pena. Sí, y aquella cara así como, tiene un gesto así. De entrada se te hace sangronzón. Cuando leí Cuchillo, ya me enamoré. Ah, no te conviene porque lleva 4 matrimonios. Su último divorcio Ya sé, en el, pero do- esta en el mono, 2007. un manifiesto de amor también esta novela de Cuchillo. Bueno, pues sí, sí, pues sí, sí.
Sí, Como él dice, el amor me salvó, pues, ¿no? Lo que le quiere, los amigos, la muchacha esta muy guapa, por cierto. No, Padma. muy bien. Aplauso por Rushdie. Eso, muchas gracias, muñeca. Olivia, vi que abriste tu micrófono, Olivia. Sí, aquí nada más, pues tratando de entender la mentalidad que tiene el Salman para poder, pues, escribir tan diverso. O sea, de pronto muy clavado en ciertas cosas más, pues más de la cultura musulmana, muy enfocado, y luego por otro lado, los versos satánicos que se van para el otro lado. Entonces, como que tratando de entenderlo un poco más. Yo no he leído la obra, pero me interesa, o sea, me llama la atención. Qué bueno, qué bueno. Si acaso quisieras empezar con Rushdie, mi sugerencia Ujú. sería Vergüenza, Ok, empezar, porque es una novela muy articulada con un método occidental, ok. pero con la mente de Salman. Entonces, Ujú. si pudiera ser como una, pues así, una presentación, ¿verdad? Así menos Sí. violenta, Ok, digamos. una buena introducción. Una buena introducción pudiera ser Vergüenza. Y mi sugerencia antes de los hijos, bueno, es que no es o sea, hijos de medianoche o de versos satánicos, mi sugerencia sería El último suspiro del Moro, Ok. porque los personajes del último suspiro del Moro son personajes reales. El Mm, papá, la mamá, la hermana, el tío, el perro, o sea, son personajes que nosotros como lectores podemos imaginar, los podemos enamorar, los podemos sentir, ¿no? Que ujú. pudiera, pues que tú pudieras estar con ellos en una casa, en sus viajes, en lo que quieras. Ok, Y luego ya, y luego ya te pudieras ir pues a los personajes que son fuera de este mundo, fuera de ok. este mundo, que pudieran ser los personajes de los versos satánicos, que son absolutamente fuera de este mundo, Ujú. físicamente y lo que hacen y lo que pueden hacer, o con la preciosura de la narración de esto que les comento que tiene la estructura de las mil y una noches, una u Perfecto. otra. Pero mi sugerencia es que si les gusta Salman, lo malo es que todos sus libros son unos, mis querida Olivia, todos sus Mm. libros son de este tamaño. Entonces, cuando les digo, primero Vergüenza y luego el otro, me dicen, pues, ¿qué crees que no trabajo? Bueno, lo iremos haciendo poco a poco, pero esa Poco a será la poco. secuencia. Poco a Gracias. poco. Al cabo no hay prisa, al cabo no hay Exacto. prisa. Pero qué bueno que te está interesando, qué bueno que te está interesando Sí, el autor. sí, gracias, gracias. A ti, ¿alguien más que quisiera abrir su micrófono? Les, a ver, parece que tenemos a Belinda. ¿Quisieras comentar algo, Belinda, o nada más fue casualidad? Cuéntame, cuéntame. No, yo creo que fue casualidad. Ah, ahí está. Nada más prendí el micrófono porque estamos en la sesión de preguntas, pero yo todavía no leo nada del autor y estoy sorprendida de todo lo que estás diciendo. Ya me dejaste las ganas, Blanca, de empezar. Ah, bueno, bueno, pues poco Ya a estoy tomando poquito, poco. el libro, debo de empezar también. Gracias. De nada. Pues entonces, ¿cómo ven? Hol- Sí, Hola, mande. Blanca. Yo nada más una pregunta rapidísimo. No, no, Soy- no tenemos prisa. No, no tiene que ser rapidísimo. ¿Qué Eres tal? Marta, Marta Marta, Arroyo. Sí, ¿qué Marta. tal? Buenas Dígame. noches. Muy Oye, buenas pues mira, noches. yo la estoy leyendo casi ya por terminar, pero sí me ha costado un poco de trabajo por esa combinación, o no sé cómo llamarle, al escribir e incorporar, pues como que tantos, no sé, y entre idiomas, diferencias de las palabras que, no, la verdad no sé cómo se llama, ese que personificación, o no sé, algo así raro, Sí, que sí, como que a claro, la palabra, claro. ajá, y que aparte, pues bueno, integra
también palabras que pues que es hindú o bueno, no sé, Urdu, es urdu, urdu, urdu. portugués, Sí, o el, sea, es el- una combinación de varios como que idiomas y aparte, no sé, incluso en el español, o sea, cuando está la palabra en español, cómo pues la deforma o le agrega la larga, no sé, la elonga. sí, Y sí, entonces, pues bueno, entre buscar, cuando menciona las palabras en urdu, pues buscar su significado. Entonces, bueno, irse al glosario y regresar. Y luego, pues, como que, ¿qué está diciendo con esta palabra cuando la alarga? Y pues es como que me tenía que regresar un poquito porque decía, no, ya no entendía, ¿verdad? ¿Qué está hablando? ya, Pero sí, ya perdí el hilo. Sí, entonces, pues pero bueno, me imagino que es válido y todo, no sé, digo, porque pues bueno, sí, no, pero es lo válido que y me ha llamado maravilloso. la atención, esa combinación, esa como que de colores, ¿no? La escritura de colores, a mí ¡Ay, qué me ha dado esa hermosura! impresión. Sí, Pero dime, Marta, ¿te ha enganchado la historia? sí, la historia sí, pero me ha costado trabajo como así como que sea fluida, como que Sí, sentirla fluida. No, o sea, sí. eso como que me detengo, me regreso y ya una vez como que cuando ya está escrito todo en español bien así, fluido, voy rápido, pero se vuelven a incluir las palabras en urdo, en otro idioma Y, o y- las y el o mal otras español, cosas que no entiendo, bueno, portugués y demás. Y entonces cuando digo, ay, y como que me confunden, me regreso y ahí es sí, donde me he detenido un poquito. sí. Pero qué maravilla que te has querido detener, porque algunas personas que no quieren detenerse, le siguen, le siguen, le siguen, y como no han entendido el lenguaje, pues no pueden entender quién odia a quién mató a quién Sí, ama a quién, y si no hay historia, pues no hay novela. Entonces, es muy importante pues detenerse hasta poder entender quién está con quién o quién está contra quién. o qué quiso Eh, decir con esos adjetivos, que bueno, ya después me enteré que eran adjetivos, o a un platillo, y ya a veces también entender ese, por ejemplo, masala o malasa, no sé, un platillo. sí, A veces lo habla, pero así como describiendo a alguna persona, una situación, no necesariamente un platillo. Entonces, así como que digo, "Ay". O sea, ese sí, tipo de detalles son como que a mí me dice, no sé, a lo mejor yo, por ser más, no sé, me detienen y digo, a ver cómo, ¿a qué se refiere? ¿Por qué lo menciona aquí? pero qué bueno, ay no, qué bueno, pero qué bueno. El, ah, para acabarla de molar, para Ujú, acabarla de amolar, cuando ya pues pudiste como armar tu glosario, cuando ya pudiste familiarizarte pues con el mal, vamos a llamarle español, porque la estamos leyendo en español, ¿verdad? sí, De la matriarca, que nunca se supone que nunca aprendió a hablar adecuadamente, ¿no? El nuevo idioma. Cuando ya te familiarizas con eso y puedes de alguna manera poner el árbol genealógico, ¿no? O sea, ya hacerte dueño, ¿no? De quién es Ini, Mini, Miny, Mo, y, sí. y por qué se llama así el perro y Ah, lo sí. que tú quieras y mandes, ¿no? O qué está haciendo en España, o quién es ese, el famoso Vasco, ¿no? Allá en España y lo que Sí, quieras. Si te das cuenta que es una historia, bueno, es una saga de 4 generaciones y que estas 4 generaciones, pues de una manera muy estandarizada, porque es una herramienta utilizada por muchísimos literatos, de una manera estandarizada donde una familia pudiente, una familia dentro de una élite aristocrática, siempre va a tener relación con las figuras políticas. sí. Entonces, al estar platicando de lo que le pasa a la familia aristocrática, a fuerza tiene que platicar lo que le sucedió a esa figura política
que podía ser su socio, su enemigo, su vecino, que fue su amante, hombre o mujer, ¿verdad? No pasa nada. Y es una herramienta muy sencilla para ir llevándonos a nosotros los lectores a los acontecimientos históricos del país, Sí, sin tener que estarnos leyendo la cartilla, ¿no? sí, sí, De datos sí, enciclopédicos. sí. Pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Se lee a jalones. Ah, o sea, Aún, entonces no soy yo. O sea, sí, no, dije, ok. no, Dije, ok. no, Dije, ay, no, que o no le no, entiendo. no, 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 no eres tú. Aún que fueras estudiante universitaria de Cambridge, que toda tu vida haya sido inglesa porque naciste en una familia inglesa, también y que la estuvieras leyendo en inglés, estarías leyéndola a jalones, ah, porque ok. está hecha para eso, está Sí, hecha para tomarla a sorbos, no como una bebida que, que, que te refresca. Esto es una como medicina, ¿no? Es así como un sorbito y una cucharadita. sí. Eh, y para acabarle a molar, mi querida Marta, cuando ya terminas de leerla y ya te apaciguas y dices, ok, ay, ya terminé de leerla, ya puedo entender más ala, ya puedes entender las cuatro sílabas que le ponen medio, ¿no? Sí. Ahí la mujer, etcétera. Es mm, maravillosa la sensación cuando intuitivamente notas la denuncia de Rushdie a través de lo que le pasó a esa familia, la denuncia que hace Rushdie de lo que le pasó a la sociedad de la India. Sí, No es que lo vayas viendo en la novela. Cuando lo ya va. caen todas las piezas y se hace el rompecabezas, enfrente de ti, a los 3, 4 días que terminaste el libro, te das cuenta que lo que está haciendo Rushdie es una radiografía con muchos dibujitos, pero una radiografía de una sociedad, bueno, de una capa de una sociedad, de un subcontinente. Y en el momento que así intuitivamente dices, ay, está hablando de India, no está hablando de estos descendientes de estos comerciantes portugueses, ahí es donde le das estrellas y más estrellas al escritor, Sí, porque pudo agarrar esos puntitos y crearte la ilusión de una constelación. Verás, Marta, vale la pena el tiempo que te estás tomando en poder desatorar esos nuditos para irte tranquila, irte sin deudas en tu lectura. Verás que vas a estar muy satisfecha al final de la lectura. no, sí, sí, ya lo estoy. Pero bueno, ya pronto Qué, la terminaré, espero. qué Gracias, bueno, Blanca. qué bueno. Gracias a ti, Marta. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, como quiera, si alguien quiere comentar luego, ¿eh? Luego. A ver, voy a volver a poner acá. Aquí estamos. Vamos a seguir un poquito con estas personalidades, con esta situación en la cual el propio Rushdie se hizo tan notorio que, pues, para cuando escribió El último suspiro del Moro, sí tuvo que romper patrones que yo creo, no lo sé, porque el señor Rushdie tiene una personalidad muy compleja, ni soñaría yo en poder entender la personalidad real del señor Rushdie, no creo ser capaz, eh, pero yo creo que a él la, las etiquetas que se le pusieron o el andamiaje que se le hizo a su alrededor
por estas obras, sus primeras obras, pues yo creo que nunca lo pidió, supongo que nunca lo imaginó. Vamos a platicar un poquito más de esto que estuvo, pues, que estuvo sucediendo. Eh, Después de los hijos, ay, qué terca soy. Después de Hijos de Medianoche, Rushdie fue elegido miembro de la Royal Society of Literature. Esta sociedad es la principal organización literaria del Reino Unido. 1983. ¿Por qué les comento este tipo de cosas? Porque muchas veces cuando te leemos o sabemos que fue el Reino Unido el que le pagaba la seguridad 24 horas al día, pues se nos hace como que, ay, qué raro, pues, ¿y qué? O sea, ¿qué tanto necesidad tenían de esos gastos? Bueno, es que Rushdie ya era parte de la sociedad literaria desde 1983. Ahora, en 1984, me da risa por la lentitud, ¿no? O sea, salió en el 81 la Hijos de Medianoche. En 1984, la primera ministra Indira Gandhi presentó una demanda contra el libro en los tribunales británicos, alegando haber sido difamada por una sola frase en el penúltimo párrafo del capítulo 28, en la que se decía que su hijo Sanjay Gandhi había controlado a su madre al acusarla de contribuir a la muerte de su padre, Feroce Gandhi, por su negligencia. El caso se resolvió fuera de los tribunales cuando Salman Rushdie acordó eliminar la oración. Qué absurda posición de Indira Gandhi. Absurda posición de Indira Gandhi. Si yo de veras estuviera pensando que se iba a solucionar algo con quitar la oración de ese párrafo específico, pues también hubiera tenido que exigir que se quemaran todos los libros publicados y vendidos y que tenía la gente en su casa con esa oración. Ah, no, eso, bueno, además de que es imposible, ¿verdad? Ni siquiera se mencionó. Entonces, ay, no, puras vergüenzas me dan estas cosas, qué barbaridad. Ahora vamos con los versos satánicos, que es lo que yo considero que realmente ató a Salman Rushdie y que él hizo un esfuerzo muy grande en desatarse y por eso surgió la obra maestra que se llama El último suspiro del Moro. Los versos satánicos fue publicada en 1988 y es la cuarta novela del escritor. El título hace referencia a un grupo de versículos del Corán que se refieren a tres diosas preislámicas ahí en la Meca. Ustedes recordarán que los árabes, antes de ser unificados por Mahoma y una sola religión, eran animistas, creían en una piedra negra y en idolillos que estaban adentro de la Kaaba, el cubo ese negro, etcétera. Estas diosas pre-islámicas es Alat, Al-Usa y Manat. Son diosas que todavía por ahí andan con las nómadas, no es una cosa así, ay, de hace 1400 años, no, todavía andan por ahí en algunas, grupos muy específicos, ¿no? De nómadas de Arabia Saudita y del norte de África. ¿Por qué se le llamaron versos satánicos? Porque según un señor Ibn Ishaq, que escribió una biografía de Mahoma, Mahoma confundió unas palabras, ciertas palabras, como una revelación divina. Nada más que no era una revelación divina, eran palabras de estas diosas que obviamente no pueden ser más que
manifestaciones o armas o herramientas de la maldad, porque Dios hay uno solo, no puede haber un Alá y tres diositas, ¿no? Diosas menores, no se puede. Entonces, según la biografía de Mahoma escrita por este hombre, Ishaq, y los relatos de los historiadores Al-Waqidi y Al-Tabari, así se le llamaron a ese pedacito que está en el Corán. O sea, ustedes lo pueden leer, no es algo, no es un secreto, ni es algo que nada más Rushdie se robó un libro que dice eso. No es un secreto. Es una situación como, pues como pudiera ser en el Nuevo Testamento, eh, las tentaciones en el desierto, cuando Jesús se fue a los 40 días. Ustedes se acordarán, ¿no? Las tentaciones del demonio. Bueno, pues así como está en el Nuevo Testamento, pues así en el Corán también hubo una situación así, pues de confrontación y de liberación, ¿no? De superación. Este libro fue finalista del premio Booker y ganó el premio Whitbread en 1988 a mejor novela del año. El mundo musulmán acusó al autor de blasfemo y apóstata. Fíjense que el problema de ser apóstata es que tuviste que haber cambiado de religión. Él no era musulmán. Él no era musulmán. Una cosa es que naciste en un barrio musulmán y otra cosa es que seas musulmán. Así que pudo haber sido blasfemia, porque, bueno, estás ofendiendo un aspecto sagrado de pues una población, una tercera parte de la población mundial, pero apóstata no pudo haber sido. Él no cambió de religión. ¿Cuándo se hizo grande el asunto? Bueno, el Ayatollah Khomeini, que ustedes, yo creo que todas de aquí tenemos, bueno, Belinda capaz que no, pero la mayoría de las que estamos aquí, sí nos acordaremos de pues Khomeini en los ochentas y pues de las mujeres ahorcadas en las porterías de fútbol, ¿no? En los campos desiertos, las viudas en las banquetas, etcétera. Yo creo que tenemos una idea muy clara de este señor Khomeini. Es líder supremo de Irán en aquel tiempo, pues él ya está fallecido, obviamente. Emitió pues ese es un decreto, ¿no? Oficial, pero dentro del mundo musulmán, pidiendo la muerte de Rushdie y de todos sus editores. Y ahí es donde la cosa se hace muy fea, porque pues estás hablando de los dueños de las editoriales, los traductores, ahora sí, editores, pues es muchísima gente involucrada. Aunque ustedes no lo crean, ahorita en el 2025 esta orden sigue vigente y la recompensa ya va en 2.8 millones de dólares. Obviamente, el del que apuñaló en el 2022 dijo que lo hizo por Alá, ¿no? Y por Mahoma. Pues no sé si esos 2.8 millones de dólares tienen algo que ver con esos actos de devoción. Yo no lo sé, no conozco al señor, pero bueno, ahí se los dejo. Desde que se hizo público, ¿verdad?, el anuncio de la orden de este señor, del Ayatolá, estamos hablando del 89, de 1989. Desafortunadamente, tuvo varios atentados el propio autor, pero también vamos a tener la muerte de Hitoshi Igarashi. Imagínense nada más, fueron 12, 12, 7, fueron 7 puñaladas en la oficina de la universidad donde daba clases. Hitoshi Igarashi fue el que tradujo al japonés los versos satánicos. Él murió en 1900, no, bueno, fue asesinado en 1991.
Y también vamos a tener a Ettore Capriolo en Italia y a William Nygaard, no sé cómo se pronuncia, él es noruego. No murieron, pero sí fueron acuchillados en la cara. A todos empezaron el acuchillamiento en cara y luego pues ya bajaban. El libro fue prohibido en la India al considerarse un discurso de odio hacia los musulmanes. Y aquí es donde nos decía Muñeca, no, pues es que además, pues es una locura, ¿verdad? Los protagonistas. Los protagonistas son dos sobrevivientes de una catástrofe aérea y ellos dos pues terminan, ¿no? Caminando así tal cual a Londres. Nada más que uno y el otro, en los primeros momentos donde ya se dan cuenta, pues que sobrevivieron y que están en ese espacio y además que nadie les cree y lo que quieras, pero sufren una transformación y uno de ellos se vuelve el arcángel Gabriel y el otro de ellos pues tiene unas protuberancias que nosotros le llamamos cuernos, entonces pues va a ser como el Baal, que es pues de donde proviene la idea de Satanás, ¿no? El Baal mesopotámico. Em, sí existen pedazos muy, pero muy específicos donde los nombres de los personajes pues son increíblemente parecidos al nombre de Mahoma, al nombre de Aisha, al nombre de Ali, o sea, juega de manera muy peligrosa, pues ahorita ya le costó la movilidad de un brazo y un ojo, ¿no? Después de tantos años e intentos en contra de su vida. Eh, esos juegos de palabras están sustentados también con situaciones que muy fácilmente puedes relacionar con episodios de la vida de Mahoma y también con episodios de fascismo, de absolutismo y obviamente, ¿verdad? De pues dictadura asesina, es muy fácil que lo puedas relacionar con el ayatollah. Entonces, no tienes que ser un gran estudioso de la política o de la vida de Mahoma para poder ver esos juegos de palabras y para poder ubicar esos sucesos. Que se puso loco el Khomeini, pues todas sabemos que estaba loco de remate. O sea, mató y mató y mató y mató mujeres y hombres y niños y lo que quieras, pues que le costaba disque defenderse, ¿no? De una blasfemia por parte de una persona que ni siquiera pertenecía ni al país ni a la religión de él, que es una Islam chiita, ni siquiera es sunita, como pudiera haber sido la familia, le hubiera tocado ser a la familia de Salman Rushdie, musulmanes sunitas. El ayatollah es chiita y mandó decir pues que tenían que matar al disque musulmán y a los no musulmanes. Fíjese, por favor, un japonés, un italiano, un noruego, por favor. Entonces, bueno, todas estas cosas hicieron una coraza, le dieron una máscara que no pidió, definitivamente no pidió este señor Rushdie. Como les decía, desde el año 2000 vive en Estados Unidos. Y aquí es donde está el chismito. Se casó por cuarta vez con la actriz Padma, que ya saben que le dicen la diosa, ¿no? Bellísima, bellísima, bellísima. En el 2007, aquí es donde está interesante qué estaba sucediendo en el 2007 entre el Reino Unido e Irán o entre el Reino Unido y Pakistán, el Reino Unido y la India.
¿Por qué se le antojó a la reina Isabel II concederle el título de caballero? Porque Rushdie es Sir Salman Rushdie, ¿eh? Para que tengamos bien clara la situación. En el 2007, la reina Isabel II de Inglaterra le concedió la distinción de caballero a nuestro autor. El mundo islámico volvió a reaccionar violentamente, aunque ya habían pasado casi 20 años de la primera publicación. Los gobiernos de Egipto e Irán, así como manifestantes en Malasia, grupos talibanes de Afganistán y otros de línea dura en Pakistán, mostraron su condena a la distinción hecha por el gobierno, denunciando una provocación al mundo islámico por parte del occidente. La literatura no tuvo nada que ver con esto. Absolutamente nada. Fue una situación política y el señor Rushdie no dijo que no, sí aceptó el título, pero a mi juicio, simple y sencillamente fue un peón de las grandes ligas que sí saben jugar ajedrez, ¿verdad? Fue una excusa de algo que pudo haber empezado a suceder año o 2 años antes y que claro que tuvo sus consecuencias ese año y años después. En el 2008, al señor Rushdie, el Times lo situó en el puesto 13 de la lista de los 50 mejores escritores británicos después de la guerra. Vamos a tener que en el 2012 fue muy inteligente y otra vez volvió a ganar dinero porque hizo un relato de lo que empezó a hacer su vida, de lo que empezó a cambiar su vida a raíz de lo que sucedió con la publicación de los versos satánicos. Y esto ya se los platiqué en el 2022. Esto también ya se los platiqué. Ahí voy, no me correteen. Y esto ya lo vislumbramos con lo que nos platicó Muñeca, Guillermina, y lo que nos platicó Marta. Voy a seguir utilizando el concepto de realismo mágico porque es el que se utiliza en estudios de doctorado, de maestría, de enciclopedias. Yo no les puedo estar cambiando lo que dicen los que saben, pero ya, bueno, ya expresé mi opinión al respecto. Su obra, que combina el realismo mágico con la ficción histórica, se ocupa principalmente de las numerosas conexiones, interrupciones y migraciones. Fíjense, por favor, el señor Rushdie une tres cosas que pudieran ser imposibles de poner en una sola olla, por decir algo. Conexiones, interrupciones y migraciones entre las civilizaciones orientales y occidentales. Y bueno, pues ha sido uno de sus grandes aciertos, es que gran parte de su ficción se desarrolla en el subcontinente indio. Como quiera que sea, él nació ahí, él creció ahí, él fue educado por personas que vivieron, ¿verdad? Vivieron e hicieron su vida, sus ideas, su lenguaje en ese subcontinente. Eh, lo que les había platicado de vergüenza y nos devolvemos a 1995 con esta preciosura del último suspiro del Moro. Logró para principios del 96 una venta de 200,000 ejemplares en tapa dura.
Sí, lo sacaron en el 95 y para febrero ya había vendido 200,000 de los caros, de tapa dura. Sin embargo, surgieron conflictos en India y el gobierno de la India prohibió la importación en la aduana, pero una de las editoriales hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y se levantó esa prohibición y sí se vendió, y sí se leyó, sin lugar a dudas, en la India, que al final de cuentas, pues es lo que le interesa. Claro que el libro recibió el premio de British Book Award y también tuvo otro premio, Aristeion, que no sé cómo se pronuncia, de la Unión Europea, ¿sí? No nada más de lo que es pues el Reino Unido. Premios y distinciones que tiene el hombre pues nomás aquí se los puse así como para que vean uno y otro y otro y otro y otro y viene y sigue y sigue y le siguen poniendo y le van poniendo y lo invitan y hacen todo lo habido y por haber. Con muchas de sus novelas, a pesar de que sí son dos las que más resuenan, pero no por cuestiones literarias. El último suspiro de Moro sí está catalogado como la mejor obra de su autor hasta la fecha. Y dentro de si hacemos como un pequeño resumen de lo que la gente dice, los conocedores dicen, es una metáfora universal sobre la decadencia del mundo contemporáneo. Por eso es tan interesante que nos platiquen 4 generaciones y que esas generaciones no empiecen con cuestiones de Inglaterra, sino que empiecen con cuestiones de Portugal. O sea, empiezan con cuestiones de un colonialismo, pues latino, ¿verdad? Portugués, y cómo siguió y siguió. Si no hubiera sido Inglaterra, se hubiera quedado Portugal. No, 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 él no tenía una predisposición específica en contra pues, del Imperio Británico. El apellido, bueno, ahorita lo mencionaron Guillermina y Marta, ¿verdad? Sogoibi. Es el desdichado, los desdichados. Es la familia. Y esta familia es una alegoría. Si nosotros pensamos, ¿no? En la definición de alegoría, ya le vamos a dar una oportunidad a esa miriada, a esas eh, eh, cantidad tan tremenda de disrupciones, de excentricidades, de pecados, de vicios, de amores a veces prohibidos, a veces no correspondidos, pero al final de cuentas de núcleos, que eso es lo que es India, ¿no? Ese es un núcleo. Le quitaron algo que llegó 3.500 años después de la existencia, pues que son los musulmanes. Fue muy doloroso, sí, pero sigue hablando de núcleos. Bueno, ya les dije los de las novelas, digo, lo de los premios, pero sí quisiera comentarles, pues, de los que saben, ¿no? De los que saben. Dice, esto lo escribió el señor Norman Rooch. Esta novela, considerada como obra de arte literaria, es un triunfo complejo y engañoso. Otra fábula valiente y deslumbrante de Salman Rushdie, que supera la prueba de la utilidad cívica en un sentido amplio, con la misma certeza con que cumple los requisitos del verdadero arte. Utilidad cívica. Salman Rushdie lo que hace es gritar. Él grita, nada más que de manera barroca, pero él grita los pecados, grita los vicios, grita las decadencias. Lo más, bueno, a mi juicio, lo más valioso de estos gritos
es que nos hace ver cómo repetimos los errores, repetimos los sufrimientos, repetimos las consecuencias. Pero Rushdie no ha dejado de gritar. Es un gran denunciador de cuestiones sociales. Y por eso creo que además de literato, tiene el poder y tiene el lugar que tiene, porque dice verdades como las pudieron haber dicho en otros tiempos aquellas personas que si dañaban u ofendían, pues le cortaban la cabeza. Bueno, él hace esto, él ficciona, él fabula, pero grita. Y ese grito, pues muchísima gente lo hemos oído. Malcolm Bradbury, otro crítico literario, utilizando de manera personalísima los recursos del realismo mágico, esta saga familiar que recorre todo el siglo XX combina genialmente lo cómico y lo fantástico, la invención y la narración histórica, y crea con todo ello un conjunto desbordante de vitalidad. Y ahí es donde yo amo esta novela. Cada personaje tiene vida propia. Y esa vida propia, lo que nos regala, ¿verdad? El autor, es que son vidas propias increíblemente interesantes. Desborda vitalidad. No hay paja, no hay paja. Es que nos dice un montón de cosas, sí, pero cada una de ellas es una cosa interesante. Sunday Times, una novela absolutamente fabulosa. The Independent, un libro maravilloso, exuberante por su colorido y textura. Fíjese, Marta dijo de colores, ¿eh? Un libro maravilloso, exuberante por su colorido y textura, de una envergadura magnífica. Claro, si te pones a contar los personajes incluidos, los espacios incluidos, los tiempos incluidos, pues claro que es una obra gigantesca, ¿sí? Una envergadura magnífica y enloquecidamente divertido. El libro, ¿verdad? Enloquecidamente divertido. ¿Por qué enloquecidamente divertido? Porque sí incluye muchas excentricidades que por lo visto él cataloga como probables en las aristocracias, ¿sí? La gente que puede danzar bajo la luna y la gente que puede, no sé, romper las vajillas o la gente que puede vestirse con velos o tener zoológicos en los jardines. Esas situaciones de excentricidad, pues sí, sí son parientes de la locura, ¿no? Entonces, el que utilice ese adjetivo, pues a mí sí se me hace muy, pero muy adecuado. Y bueno, no puede quedar sin mencionarse Miguel Sáenz Sagaceta. El señor Miguel Sáenz Sagaceta se rompió la cabeza para poder crear un español que le diera el ancho al inglés único que Rushdie creó específicamente para la novela El último suspiro del Moro. Si no hubiéramos tenido un genio traduciendo a otro genio, se hubiera perdido una de las partes más meritorias de esta novela, que es la creación de un nuevo lenguaje. Entonces, traductor, 100 y nota y todo nuestro agradecimiento. Pues terminamos con esto, terminamos
la sesión, 2 horas, qué barbaridad. Bueno, menos los 8 minutos que estaba perdida, dizque, el Zoom decía que yo estaba metida ¿cómo se llama? Meeting, en otra sesión. Recordar, sí, recordar que al final de cuentas, las fábulas, las parábolas, nunca te dicen lo que te quieren decir. No te lo dicen en palabras, pero el que tenga oídos, que oiga. El último suspiro del Moro es específicamente la respuesta de un hijo a su madre cuando le dice la madre: no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, cuando cerramos el libro, te queda el pendientonón. ¿Cuál fue este suspiro? ¿Por qué está llorando? ¿Y qué fue lo que no pudo defender cada uno de los personajes? O al menos cada patriarca o matriarca de una y otra y otra y otra, porque son 4 generaciones de esa familia. Entonces, bueno, esto era lo que les quería platicar. Voy a dejar ¿cómo se llama? De compartir y damos por terminada la clase. Yo me puedo quedar aquí. Los micrófonos están abiertos, pero las personas que ya tengan que retirarse, que tengan muy buenas noches y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar, pues aquí, ¿no? Presencial en la sesión y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias, Blanca. Buenas noches y nos vemos en 15 días. Perfecto, Bueno, muchísimas gracias, que descansen. hoy la ironía, se me olvidó la ironía. Se te olvidó. Y la intertextualidad, muñeca. Y La can- porque entre las cosas que no sé, pues, ¿no? Que las está diciendo de la historia, todo, y luego intercambia la ironía, entonces, ¿hasta dónde sí es ironía o es parte del entretejido, pues, del caleidoscopio canijo que hace, pues, ¿no? Ay, sí. Ay, Pero sí. mis respetos Sí. a, a tu interpretación, a tus chorros lecturas que te has echado y a la paciencia que nos tienes. Ay, Mua. ay, qué adorada. No, yo pensé que nuestros respetos para el autor. Ay, No, muñeca. también, no, Ay, sí, también. muñeca, me asusté. Hay Ay, me mucha gente asusté. respetable, no, no, no. Cada Sí, quien tiene su dosis de respeto sin perder perspectiva. qué Muy hermosa, qué bien, pues, hermosísima. Pues ¿cuál muchísimas sigue? gracias. ¿Cuál ¿Mande? sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Creo que sigue Bueno, Purga. ahí lo veo, ahí lo busco. Como quiera, bueno, ahorita. Sí, Ay, ahí pobrecito. lo busco. Bueno, No pensé que lo como tenías quiera, fresco. como quiera estamos aquí y esta hasta dentro de 15 días, ¿eh? Y aretes Muchísimas tan gracias orientales. Adiós. y muy buenas noches. Ay.